Buenos días, sean todos bienvenidos esta mañana a un estudio más de la palabra del Señor. Continuando, hermanos y hermanas y amigos, con el estudio que estamos llevando acerca de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. El título que tenemos para esta clase de esta mañana, el Evangelio de Gracia y Justificación. Tenemos un verso clave esta mañana que es Romanos capítulo 5 y el verso número 11. Cuando yo digo un verso clave es que también podemos aprenderlo, ¿verdad? De memoria, si queremos, además deberíamos para poder enriquecer lo que nosotros tenemos con versos de memoria. Entonces dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces Pablo termina en Romanos 4 hablando acerca de los pecados de los hombres. Y en el capítulo 5 él empieza a hablar ya sobre el pecado del hombre. La única cosa que nos queda en cuanto al asunto de los pecados, la ira de Dios y la salvación del hombre es aclarar el asunto de la justificación por fe. Esto lo encontramos en esta clase y lo vamos a desarrollar basándonos en Romanos capítulo 4. Vamos a ver la relación que hay entre la justicia, nuestra salvación, y las obras. El ejemplo de Abraham, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? En el Génesis capítulo 15, del verso 1 al 6, luego ustedes lo buscan, lo voy a nada más a refrescar ahí. Estaba Abraham, Dios hablando, y Abraham le decía, bueno, yo soy un viejo, lo que tengo aquí es un damaseno, que es el que está sobre la casa, ese va a ser el que va a heredar, pero Dios le hace una promesa. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, no es este el que te va a heredar, sino un hijo tuyo. Y la palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham creyó a Dios, así que Dios, por su misericordia y gracia, le contó su fe por justicia. Así que, como nosotros recibimos la justicia, así es como Dios justifica al impío. No es nada complicado ni nada difícil. Es simplemente creerle a Dios lo que Él dijo. O sea que la salvación de hoy, bueno, la salvación por obras, si usted quiere tratar de conseguir su salvación por lo que hace, vean, solamente está aumentando la deuda que tendrá que pagar luego si no se arrepiente en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la salvación nuestra no está basada en absolutamente ninguna de las obras que nosotros podamos hacer. Entonces, el problema es que si nosotros tratamos de hacer solo obras, pero ya hacemos algo malo, entonces ya nos hacemos culpables de todas las cosas. Es como los que quieren cumplir la ley, pero fallan en un punto, también se hacen culpables de toda la ley. Por eso es lo difícil, hermano. Por eso es que Dios nos da esta salida por medio de Jesucristo. ¿De qué? De reconciliarnos. Entonces, ¿qué es una reconciliación? Bueno, algo que se había roto, había habido una separación y se trae un medio para tratar otra vez de qué, de unir aquello que estaba separado y ponerlo otra vez en el estado original. Eso es lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuésemos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Entonces, pongamos que todos estamos condenados, pero Dios en su amor pone a su Hijo, ¿para qué? Para que tengamos una salida, pero no era por lo que nosotros estábamos haciendo, sino por su amor, o sea, por el maravilloso amor que Él tiene. Por ejemplo, estábamos condenados a la cárcel de por vida, y la cárcel de Dios se llama el lago de fuego. Pensemos en algo así, que lo que significaría las buenas obras para la salvación. Es como que yo soy culpable de algo, de un delito, y me llevan ante el juez, y yo entonces, yo le digo, pero señor juez, yo le lavo el carro todos los días, y le pinto su casa, y vea, y yo le doy parte de mi salario, y se lo entrego a usted, se lo deposito, y yo le
le hago la yarda, yo le corto el zacate, le hago todo en su casa, pero me deja salir libre. Entonces, eso se llama ¿qué? Un soborno, ¿verdad? Y es un delito que merece castigo. Entonces, el que quiere ofrecerle a Dios sus buenas obras para salvarse en el día del juicio, solo está aumentando la deuda de sufrimiento que tendrá que pagar en el lago de fuego. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos va a enseñar esta mañana que la salvación nuestra es por la gracia, por la fe, nunca por las obras. Entonces, ¿por qué? Porque vean lo que Dios piensa de lo que nosotros hacemos para tratar de ganarnos la salvación de Dios. Vean lo que Dios piensa acerca de esto. Dice Isaías en el capítulo 64 y el verso número 6. Es lo que Dios piensa ¿de qué? De lo que yo trato de hacer para ganarme la salvación, para ganarme un lugar con Él. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, son repugnantes y dignas de más castigo. Entonces, vemos aquí lo que Dios piensa de lo que nosotros podamos hacer para ganar su salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mismo sabe que Él dio el medio propicio para reconciliar al mundo con Él, y ese es y será Jesucristo, su Hijo. Entonces, también en el verso número 5, ahí en Romanos 5, nos dice que al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Al que no obra es al que no está haciendo o tratando de hacer méritos para obtener, sino cree. ¿Cree en qué? Cree en aquel que justifica al impío, o sea, en Cristo que un día le justificó a usted y me justificó a mí. ¿Para qué? Para poder alcanzar justicia en Él. Entonces, el verso ahí nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Entonces vemos que deja claro, ¿verdad? Que nada hagamos, nada podemos hacer, hermanos, ni lo intentemos para poder ganarnos la salvación o el favor de Dios en ninguna de las cosas, porque todo esto proviene de Él y Él dio a su Hijo Jesucristo como el medio perfecto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos lograr esto, mis hermanos. Entonces, si nosotros hacemos lo que Abraham hizo, que fue creer, Dios hará lo mismo que hizo con Abraham. Contará su fe, dice, por justicia, y contará nuestra fe por justicia. Por ahí vean lo que dice la palabra en Hechos capítulo 17 y el verso 30 y 31. Acerca de esto, o sea que cuando dice que cuando nosotros creemos, Él toma nuestra fe y la pone por justicia, es que Dios no mira el pecado de nosotros porque ya Él lo quita, porque hemos creído en Él, y entonces Él ya quita todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre por medio de Jesucristo el justo. Es la palabra en Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, vean hermanos, que se arrepientan. O sea, no hay más. El único camino para que nosotros podamos ser justificados por medio de Jesucristo es arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo nuestra situación de que necesitamos salvación. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Y vea lo que dice la palabra. Dios dice, ok, Él pasó por alto, dice, los tiempos de la ignorancia de este pueblo, mas ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, hermanos, que la palabra del Señor sigue abierta para todo el mundo. Manda a todos que se arrepientan. ¿Por qué? Porque dice que se ha establecido
un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces vean, manda a los hombres ¿a qué? A arrepentirse. Porque Él va a juzgar al mundo con justicia. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? De el que nos está ofreciendo, mis hermanos, con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el que nos está ofreciendo la justificación. Y le ofrece también esa justificación a todo el mundo. Un día nos lo ofreció a nosotros la tomamos y entonces ahora nosotros somos justificados. Somos justos porque Él es justo. Entonces vean que dice, por aquel varón a quien designó, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Cristo es el medio para que nosotros podamos no solamente ser reconciliados, mis hermanos, podamos ser justificados también delante de Dios. Entonces, pero todo esto, hermanos, tiene que ir con un arrepentimiento previo, ¿verdad? O sea, la palabra no nos manda, Dios nos dice ahí en Hechos, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan obras, que hagan muchas obras. No, dice que se arrepientan, que se arrepientan. Porque, ¿cómo vamos a ir a Cristo si no huimos de los pecados? O sea, no puede ser, no podemos permanecer en la calidad de pecadores y buscar al Señor a la vez. No podemos servir a los dos señores, según dice la palabra de Dios. Tenemos que convertirnos del pecado para convertirnos a Dios, o sea, arrepentirnos. Muy bien. Debemos de dejar de confiar, hermanos, en lo que nosotros podemos hacer, o sea, nuestras buenas obras, y confiar plenamente en Cristo y lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. O sea, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo y seguirle, andando con Él, aprendiendo de Él, viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. O sea, como Dios quiere que nosotros vivamos. Por supuesto, necesitamos el perdón de nuestros pecados, porque sin el perdón Dios sigue aireado con nosotros. Veamos lo que dice aquí, hermanos. Éxodo 34, 6 y 7. Dice la palabra ahí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vean lo que la palabra del Señor dice, que en ningún momento Dios tendrá por inocente al malvado, o sea, al que no quiera arrepentirse, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está siendo predicada, porque han escuchado acerca de esa necesidad de salvación que tienen, pero no han querido arrepentirse. Entonces la palabra del Señor dice que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea que no podemos llegar a la presencia del Señor y decirle, ay Señor, mira, ten misericordia de mí, porque ya yo escuché, pero yo no tuve tiempo. Señor, mira, yo hice muchas obras. Dice que Él no tendrá misericordia, ni tendrá por inocente al malvado. Vean qué claro, ¿verdad? Y qué difícil. Por dicha, Dios es misericordioso y tardo para la ira. Él quiere perdonarnos y lo hará si con humildad nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone. ¿Por qué? Para conseguir el perdón solo tiene que pedírselo con una actitud de humildad y arrepentimiento. Es fácil. Usted no conoce a Jesús, quiere conocerlo, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de sus pecados y recíbalo en su corazón. Y ahora ya es justificado o justificada. Es que es fácil, ¿verdad? No requiere gran cosa, solo creerle a Dios como lo hizo Abraham, creerle a Dios. Muy bien, vamos a ver qué dice la palabra ahora. Antes, nuestros pecados
En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, los pecados eran cubiertos y había un sacrificio que se hacía para cubrir los pecados de los hombres, ¿verdad? Pero no era algo que se hacía para quitarlos, sino, dice ahí en Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, para que veamos esto, hermanos. Esto era en el tiempo antes, por eso les quiero hacer esta comparación para que veamos hoy que lo que se nos está ofreciendo, nosotros no requerimos más que arrepentirnos, creer en Dios, y Él nos justificará, Él nos reconciliará con el Padre. Dice Hebreos 10, del 1 al 4, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ustedes, la ley, por los sacrificios, dice, no puede hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, hermanos, en el sistema vemos que en el Antiguo Testamento la sangre de un animal sustituto cubría el pecado del perdonado. El único problema, no le quitó el pecado. ¿Por qué? Porque el animal no puede pagar la multa por un hombre, más Cristo sí pagó la multa por nosotros. Por eso es que Romanos 4 habla y enfatiza, hermanos, que no podemos pensar que podemos hacer algo para alcanzar la misericordia o la salvación de Dios. Ya que antes que dice que la sangre cubría los pecados de las personas, pero no los quitaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un animal no podía pagar esa multa, más Cristo sí lo hizo. Entonces, ¿qué? La palabra nos dice ahí en el verso 8, recordando en Romanos 4:8, dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Qué significa eso, hermanos? Bienaventurado el hombre a quien Dios le perdonó su pecado. Ya que usted y yo somos más que bienaventurados porque Él perdonó nuestros pecados. Ya no somos inculpados de pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el pecado, porque ya Cristo los pagó, porque ahora somos salvos, porque creímos, nos arrepentimos, creímos en Dios, creímos en su palabra y ahora somos hijos de Dios. Entonces, esto es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestra culpa se nos quite, pero únicamente es por medio de ¿qué? De un arrepentimiento genuino delante de Dios. La palabra nos dice también en primera carta de Pedro, capítulo 3 y el verso número 18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Podemos entender esto, hermanos, entonces, que cuando Cristo nos perdonó, nuestros pecados fue una sola vez. Ya Él no va a hacer otro sacrificio. Ya no se va a hacer más sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada año, no. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, nada más. ¿Por los pecados de quién? De nosotros. Dice que el justo por los injustos, el justo Jesús por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, hermanos. Él resucitó y Él está vivo, para que también un día nosotros resucitemos como Él. Entonces Cristo pagó nuestra multa, toda la pagó en la cruz del Calvario. Si nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone, Él lo hará, nos perdonará. Vean ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pablo, al enviar esta carta a la iglesia en Roma, él tenía no solamente que tocar, como vimos en un principio, a los judíos, a los gentiles, y ahora está tocando al hombre en sí de una manera personal. O sea, que yo necesito arrepentirme
para poder alcanzar salvación, pero que nadie más lo va a hacer por mí. O sea, que nadie va, solo yo puedo dar ese paso. O sea, el Espíritu Santo me convence que necesito salvación y yo doy ese paso. Puedo rechazar la salvación y viviré una vida en condenación y estaré condenado para siempre, como dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos creerle a Dios. Ese es el énfasis que Pablo le da a este capítulo 4 en Romanos, que ya no es lo que nosotros hagamos, no por nuestras obras, no podemos conseguir la salvación, solo más bien si fuera por las obras aumentaría la deuda que tenemos con Dios. Entonces, Dios tuvo que hacer mucho para conseguirnos la salvación. ¿Cuál fue ese mucho? El sacrificio de su Hijo en la cruz, hermanos, para que usted y yo hoy podamos gozar de la salvación que tenemos, de la justificación que tenemos, de la reconciliación que tuvimos con el Padre por medio de Jesús. Entonces, vamos a ir recapitulando, hermanos, esta mañana para que veamos lo que hemos estado hablando. Entonces, Dios nos ofrece la salvación, ofrece quitarnos la culpa del pecado, se la ofrece a todo el mundo. O sea, si hay alguien que no le conoce, Dios te está ofreciendo esta mañana quitarte tu pecado y declararte inocente, justificarte gratuitamente. O sea, no nos cuesta nada, pero hay un paso necesario que no lo podemos quitar. Es, como leemos en el verso, dice que Dios manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados. Miren, si no nos arrepentimos, por más obras, por más bueno que nos creamos, por más cosas que hagamos, vamos a condenarnos, no vamos a alcanzar la salvación, porque el único medio es arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios, como nos ha enseñado Pablo en este capítulo 4, y seremos justificados entonces delante de Él. Él viene a ser nuestro Dios, Él viene a ser nuestro Señor, y entonces tendremos una salvación que es eterna y para siempre. Entonces Dios nos dará la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. La bendición del Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes. Que la palabra del Señor pues venga a aclararnos, ¿verdad? A nosotros, los que somos creyentes, bueno, que nos ayuda a qué? A confirmar de que sí, el único medio para alcanzar salvación es arrepintiendo de nuestros pecados. Y a usted que si no le conoce, si usted me está escuchando y no conoce al Señor, bueno, el Señor quiere justificarte, el Señor quiere reconciliarte, el Señor quiere quitar tu pecado, quiere perdonarlo, pero tienes que dar un paso y es arrepentirte de tus pecados para que puedas alcanzar salvación. Arrepentirnos del pecado, aceptar al Señor como nuestro Señor, pedirle a Él que nos perdone, aceptarlo y Él será el Señor de nuestra vida. Y entonces ahí ya estaremos justificados y reconciliados con el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Bendiciones para todos esta mañana. Su palabra sea bendita en medio de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.